gran comisión. Por eso asegurémonos de que hoy estemos viviendo conforme a la voluntad de Dios. De que tenemos un Dios grande, un Dios bueno, un Dios misericordioso, grande, fuerte y temible, dice la palabra. Un programa donde encontrarás la poderosa palabra de Dios. La gran comisión. Cristo hizo, está haciendo y quiere seguir haciendo por nosotros. Porque por eso dice la palabra, el que empezó la buena obra, la quiere perfeccionar en nuestra vida. Somos nosotros los que a veces no dejamos. Porque esa obra se va a perfeccionar siempre que yo venga quebrantado delante de Él. Por eso dice su palabra, Él no desprecia un corazón contrito y humillado. Siempre que venimos quebrantados, algo hará el Señor en nuestras vidas. Vamos a estudiar hoy la palabra y vamos a empezar en el libro del profeta Ezequiel. Ezequiel capítulo 16, vamos a ir al verso 60. Ezequiel 16, 60. Yo hoy le traigo acá la nueva traducción viviente, una versión que conserva todavía un poco de la pureza de la palabra. Dice Ezequiel capítulo 16, vamos a leer de los versos 60 al 63. La nueva traducción viviente dice: sin embargo, recordaré el pacto que hice contigo cuando eras joven y estableceré contigo un pacto eterno. Entonces recordarás con vergüenza todo el mal que hiciste. Haré que tus hermanas, Samaria y Sodoma, sean hijas tuyas, aunque no formen parte de nuestro pacto. Reafirmaré mi pacto contigo y sabrás que yo soy el Señor. Recordarás tus pecados y te cubrirás la boca enmudecida de vergüenza cuando te perdone por todo lo que hiciste. Yo, el Señor soberano, he hablado, dice esa versión. Mire, cuando te perdoné por todo lo que hiciste, dice. Mi hermano amado, cuando yo me acuerdo de lo que yo era, de dónde el Señor me tomó, de lo que yo era, y sin embargo Él me amó y me alcanzó con su gracia y su misericordia, entonces entiendo lo que esta palabra dice. Recordarás tus pecados y te cubrirás la boca enmudecida de vergüenza. Sabe que a veces nosotros somos buenos para señalar el pecado de otro y se nos olvida los que nosotros hacíamos. Yo tengo que acordarme, sí, aquí dice, te recordarás de tus pecados, pero después dice, y te cubrirás la boca enmudecida de vergüenza. Porque el Señor ya me perdonó, hermano. Y hoy si lo digo, es para honra y gloria de su nombre, para recordar de dónde el Señor me tomó, para recordarme de que aunque yo era pecador, era malo, era perverso, el Señor me amó y me trajo con su gracia y su misericordia, hermano. Eso tenemos que recordarnos. De tal manera nos amó Dios, que no le importó cómo éramos. No le importó. Qué bueno es Dios, hermano, que no hace un inventario de nuestros pecados cuando nos recibe y nos perdona. Sí lo va a hacer el día del juicio. Dice la palabra que usted y yo deberemos enfrentar el trono blanco de Dios o el tribunal de Cristo. El trono blanco, todos aquellos que oyeron de Dios pero no se quebrantaron delante de Él. El tribunal de Cristo, todos aquellos que le hemos recibido, le hemos conocido y que le fallamos, seguro que sí, porque dice la palabra que aquel que diga que no ha pecado es un mentiroso y quiere hacer mentiroso a Dios también. El tribunal de Cristo, todos los que hemos conocido de Cristo, le hemos aceptado y reconocemos que es una lucha diaria en donde vamos pidiéndole perdón y tratando de creerle cada vez más al Señor para que nuestra fe aumente. Porque sin fe, dice la palabra,
es imposible agradar a Dios. Sin paz y sin santidad, dice la palabra, nadie verá al Señor. Por eso, hermanos, tenemos que entender de dónde Dios nos trajo, pero para darle la gloria a Él y para valorar de qué manera Él me ha amado, hermanos. Cuando dimensionamos lo que Dios ha hecho en mi vida, hermano, cuando dimensionamos el amor de Dios por lo que nos ha dado, aunque no lo merecíamos, yo no merecía todo lo que hoy el Señor me da, hermano, yo no lo merecía. Si fuera por merecimiento, seguro ni la mitad de lo que hoy tengo tendría, pero es por su gracia y su misericordia, hermano. Igual que la salvación, no la merecíamos, pero es por su gracia y su misericordia. Es porque de tal manera amó Dios al mundo. Ahora, cuando yo dimensiono lo que Dios ha hecho, es cuando yo no tengo problemas para venir y quebrantarme en la presencia de Dios. Decía un hermano por ahí, yo mido, es un pastor, él decía, yo mido el quebrantamiento de la gente por sus lágrimas. Yo pensaba, sí, es un indicador, pero hay gente que no va a llorar. Y eso no significa que no esté quebrantado. Eso es como en el día de Pentecostés, cuando la palabra cuenta en Hechos capítulo 1, que vino, dice, como lenguas de fuego para todos los que estaban ahí en el aposento alto. Y dice la palabra que esa presencia de Dios, que esa unción de Dios que descendió en aquellos, dice la palabra, que a uno les dio por llorar, a otro les dio por reír, otros dice que caían, y dice la palabra ahí mismo, que algunos simplemente se quedaron en paz. Y entonces, pensando en eso, decía, sí, el llorar puede ser un indicador del quebrantamiento, y quizá es uno de los más significativos, venir quebrantado delante de Dios, a llorar en su presencia. Pero aún si no lloramos, hermano, lo importante es que nuestro corazón lo estemos quebrantando delante de Él, reconociendo quién es Dios. Y que nunca se nos olvide, hermanos amados. Es que pareciera, yo le decía la otra vez que si dibujáramos una línea de la salvación de este lado, ¿sí?, y el no salvos, por no decirle infierno, de aquel lado, pareciera que muchas veces vamos como que saltando la línea. Hoy estoy aquí, hoy aquí, hoy estoy con Dios, ay, qué lindo Dios, pero a veces me porto mal y me paso para acá. Y vengo quebrantado, Señor, perdóname, y me vuelvo a pasar para acá. Pero hubo una tentación y volví a caer y me vuelvo a tirar para acá. Y parece, hermano, que vamos jugando en esa línea. Salvo, no salvo, salvo, no salvo. Esto no es un trébol, hermano, a ver qué le sale. La salvación de Dios, dice la palabra, que debemos cuidarla con temor y temblor santo. Ahora, ¿quién la cuida? ¿El pastor? No, hermano, por eso le decía hace un momento en la oración que hice por usted, qué importante que nosotros creamos que nosotros tenemos el poder que Dios ya nos dio a través del Espíritu Santo, porque dice la palabra, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y hoy, hermano, usted tiene el Espíritu Santo. Sí tiene el Espíritu Santo, ¿verdad? Amén. Entonces tiene el poder de Dios. Eche mano de ese poder de Dios. ¿Sabe? El Espíritu Santo es, hermano, siempre lo hemos comparado como que el Señor le da una chequera en blanco. ¿Qué haría usted con una chequera en blanco? Y le dicen, mire, fíjese que hay una cantidad de 7 dígitos en el banco y aquí le entregamos una chequera en blanco. Ahí mire usted cómo lo usa. Mucha gente tiene esa chequera en blanco, hermano. Ya firmada, por cierto. La firma sí la tiene. Porque Él la firmó con su sangre en la cruz del Calvario. Pero mucha gente tiene esa chequera en blanco ahí guardada y no la utiliza, hermano. Tiene el poder de Dios para hacer algo, pero no lo hace. Por eso le decía, la palabra dice, y reprenderé por vosotros al devorador. Pero el Señor quiere que también nosotros echemos mano de ese poder del Espíritu Santo y nosotros también reprendamos en el nombre de Jesús al devorador. ¿Sabe qué pasa? Y la palabra lo menciona muy bien. Se recuerda a aquellos discípulos que dijeron,
Señor, en tu nombre les dijimos a los demonios que se fueran y no se fueron. ¿Qué les dijo el demonio en aquel tiempo? A Jesús conozco, de Pablo he oído, pero ¿y ustedes quiénes son? Y dice la palabra, ahí lo cuenta, que en aquel mismo momento el demonio les pegó una revolcada a esos discípulos. ¿Por qué? Porque no echaron mano del Espíritu Santo que tenían. Es como llegar, y usted lo ve también en el pueblo de Israel cuando decían, es que el Dios de nuestros padres dicen que era bueno. O sea que no era el Dios de ellos, era el Dios de sus papás. Por eso decimos, hermano, que en el Evangelio, en Cristo, no hay nietos. La palabra no habla de nietos. Sí, es que como el Dios de mi papá, ese es el Dios de él. Pero Dios no tiene nietos. Dios tiene hijos. Y entonces quiere ser padre de todos nosotros. Mi papá me quiere bendecir y me quiere ayudar. Y si quiere ayudar a mi mamá, pues que mi mamá pida por ella. Pero yo tengo mi papá que me quiere bendecir. Dios tiene hijos, no tiene nietos, hermano. Y a veces se nos olvida echar mano de ese poder. A veces se nos olvida incluso, hermano, lo que Dios ha hecho por nosotros. Por eso, ¿qué razón tenía el salmista? Acompáñeme al Salmo 103, por favor. ¿Qué razón tenía el salmista cuando declaraba esto en el Salmo 103, verso 2? Salmo 103, verso 2. Le voy a leer en la versión Reina Valera. Salmo 103, verso 2, mire cómo decía aquí David, el salmista. Decía, bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Verso 3, Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias. Verso 5, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Mire, esa es una promesa para su vida, hermano, en el nombre de Jesús. Ahora, el salmista David, adorador por excelencia, fue llamado amigo de Dios, porque él reconocía, por eso él decía, bendice alma mía a Jehová. En otro salmo dijo David también, ¿por qué te abates, alma mía? ¿Por qué haces guerra en contra de mí, si aún he de alabar a Jehová? El alma a veces se opone a que alabemos a Dios. El alma a veces se opone a que reconozcamos lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Por eso el salmista decía, bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Yo me recuerdo que en una ocasión le lancé el reto a una congregación y les dije, hagamos un inventario de los beneficios de Dios. Hágalo en su casa, haga un inventario de los beneficios de Dios. Somos más prestos para recordarnos de los clavos que de los beneficios, hermano. Por eso dice la palabra, que podemos ver bien la paja en el ojo ajeno, pero no miramos la viga que tenemos atravesada nosotros, ¿verdad? Hagamos un inventario de los beneficios que Dios nos ha dado, de sus favores, porque mire cómo dice, el que te corona de favores y misericordias. Dios nos corona de sus favores y sus misericordias, hermano. Él es el que nos bendice. Y alguien dirá, mire, pero ¿y a mí en qué me ha bendecido si solo problemas? Vaya a preguntar cuánta gente hay en los hospitales. Vaya a preguntar cuánta gente dice, mire, pero si anoche estaba bien y de repente hoy ya no amaneció. Y dígame, usted abrió los ojos hoy a un nuevo día y le dijo, gracias Señor por tu misericordia. Porque esa fue una misericordia de Dios, hermano. Cuando llegó a la mesa y encontró comida, le dijo, gracias Señor por esta misericordia. Porque por misericordia de Dios. No, hermano, y el paso es que yo trabajo duro. Todo lo que tenemos y todo lo que somos se lo debemos a Dios. Así es que
no se vaya a creer muy bueno que porque muy bueno está comiendo, no, por misericordia de Dios. ¿Cuántos beneficios, cuántos favores, cuántas misericordias hemos recibido de Dios y a veces, hermano, ni siquiera se lo agradecemos? Ni siquiera nos acordamos de lo que Dios está haciendo por nosotros. Y sabe, lejos de no agradecerle, todavía nos damos el lujo de despreciar a Dios. Y no con nuestra boca, o sea, no que lo digamos, pero a veces con nuestros actos, hermano. Todavía hay situaciones que nos hacen escoger entre Dios y eso. Fíjese que viene a jugar Municipal contra el Suchi. ¿Qué hago? ¿Voy a la iglesia o voy al estadio? Gente que todavía lo está pensando, ¿a dónde iré? ¿Qué me conviene más? Los rojos, porque ahí viene el Pescadito Ruiz y no lo he visto, ese está buenísimo. Y cambiaron a Dios por el Pescadito Ruiz, ¿verdad? Cambiaron a Dios por un partido. Cambiaron a Dios por cualquier... Y hermano, no estoy diciendo que sea malo que usted salga con la familia y se divierta. No, no, no. Lo que estoy diciendo es cuando cambiamos a Dios por otra cosa. Porque si usted lo que está haciendo lo hace con su mente y su corazón puestos en Dios, y a donde va usted es de bendición, y hasta ahora incluso en esa actividad, gloria a Dios, Dios lo va a usar ahí en eso. Pero ¿qué pasa cuando dejamos a Dios por alguna otra actividad? Y esos son los dioses ajenos que nos vamos levantando y dejamos a Dios, al único y verdadero, por un lado. Mire cómo dice el libro de los Jueces, en el capítulo 10, acompáñeme. Libro de los Jueces, capítulo 10, en el verso 13. Jueces, capítulo 10, versos del 13 al 16, vamos a leer. Mire cómo dice la Reina Valera. Jueces, capítulo 10, verso 13, dice: mas vosotros me habéis dejado y habéis servido a dioses ajenos, por tanto yo no os libraré más. Andad y clamad a los dioses que os habéis elegido, que os libren ellos en el tiempo de vuestra aflicción. Y los hijos de Israel respondieron a Jehová: hemos pecado, haz tú con nosotros como bien te parezca, solo te rogamos que nos libres en este día. Y en el verso 16 leemos: y quitaron de entre sí los dioses ajenos y sirvieron a Jehová, y él fue angustiado a causa de la aflicción de Israel. Aquí vemos un ejemplo de quebrantamiento. Aquel pueblo contumaz, aquel pueblo rebelde de Israel, aquel pueblo, hermano, que solo vio que Moisés no bajó por varios días para ministrarles a ellos la presencia de Dios, y decidieron hacerse un becerro de oro para que tuvieran algo a quien adorar. Aquel pueblo que vivía quejándose, aquel pueblo que lejos de reconocer los favores, las bendiciones de parte de Dios, se vivía quejando por lo que no tenía. ¡Ay, mejor nos hubiéramos quedado en Egipto! Allá al menos puerros comíamos. Aquí a morir nos trajeron, decía el pueblo. Y se vivía quejando en lugar de darle gracias a Dios, porque Dios nunca los dejó sin comida, hermano. Tuvieron el maná celestial. Y cuando ellos dijeron: pero si mi carne está aquí, ¿se recuerda usted? Empezaron a venir codornices, hermano, para que el pueblo tuviera carne. Dios de amor, Dios de misericordia, que siempre nos está dando, hermano. Y por eso decía la otra vez, hermano, precioso el verso cuando dice: más vale una comida en paz que un banquete ostentoso. Y yo se lo traduje ya a una versión chapín. ¿Se recuerda que le dije yo? Más vale frijolitos con tortilla en paz que un banquete de pollo campero peleando, hermano. Es mejor. Pero a veces, hermano, nos cuesta quebrantarnos delante de Dios. Este pueblo rebelde, mire, llegaron y dijeron: Señor, hemos pecado, haz como mejor te parezca. Eso es una señal de quebrantamiento. Venir delante de Dios, no a decirle: Señor, como yo oré, como ya ayuné, Señor, ahora a ver qué me vas a dar. No, así no.
Así no funciona. Eso es altivez. Delante del Señor, Señor, he pecado. Haz como mejor te parezca, Padre. Pero vengo delante de ti quebrantado. Y dice, ¿qué pasó? Dice que Dios fue conmovido por la aflicción de aquel pueblo. Y los bendijo de gran manera. Y eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros, hermano. Mucho pueblo de Dios que hoy está siendo llamado, que está siendo tocado. Mucho pueblo de Dios que está recibiendo los favores, misericordias de parte de Dios, hermano. Y está recibiendo testimonio del amor y del poder de Dios en su vida, en su familia, en su trabajo, en cualquier lugar. Se le están olvidando esos beneficios y se le está olvidando venir quebrantado a la presencia de Dios. Y están respondiendo incluso a otras cosas del mundo en lugar de venir al llamamiento de Dios. Y están dejando a Dios por un lado. Y entonces resulta que no lo estamos honrando. Resulta que se nos olvidó lo que Cristo hizo, está haciendo y quiere seguir haciendo por nosotros. Porque por eso dice la palabra, el que empezó la buena obra, la quiere perfeccionar en nuestra vida. Somos nosotros los que a veces no dejamos. Porque esa obra se va a perfeccionar siempre que yo venga quebrantado delante de Él. Por eso dice su palabra, Él no desprecia un corazón contrito y humillado. Siempre que venimos quebrantados, algo hará el Señor en nuestras vidas. Siempre que venimos humillados, el Señor va a responder nuestras peticiones, hermano. Sea lo que sea, pero tenemos que entender que tenemos un Dios bueno, un Dios grande, un Dios de amor que nos perdona y nos corona de favores y de misericordias. Quiero leerle por último, vayamos al Evangelio de Juan, capítulo 12, verso 24. Evangelio de Juan, capítulo 12, vamos a ir al verso 24. Y ahí nos habla el ejemplo máximo de quebrantamiento que el Señor quiere de nosotros. Juan, capítulo 12, verso 24, en la versión Reina Valera le voy a leer. Dice, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Este, hermano, es como que la cúspide del quebrantamiento que el Señor nos pide. Si el grano de trigo no cae en la tierra, figura de la humillación, del postrarme en la presencia de Dios. Dice, si no cae en la tierra y muere, es decir, si no morimos a nuestros deseos, a nuestra voluntad. No, es que yo quisiera mejor un aire acondicionado aquí, hermano, porque si no mucho calor. Y voy a llegar hasta cuando pongan el aire acondicionado. Y ojalá no venga el Señor antes de que pongamos el aire, hermano, porque si no se va a quedar. No es que yo quisiera, no es lo que yo quiero, es lo que a Dios le agrada, hermano. Si el grano de trigo dice no cae en tierra, no se humilla, no se postra y muere, dice la palabra, quedará solo. Quedará solo. Si cae en tierra y muere, dice la palabra, dará mucho fruto. Preciosa la palabra también cuando dice, mire, dice la palabra, si mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, se humilla, se postra, busca mi rostro y se vuelve de sus malos caminos, ¿sí? Yo sanaré su tierra y perdonaré sus pecados, dice la palabra. El Señor nos está hablando de un quebrantamiento, hermano, genuino, de venir a la presencia de Dios, rendirnos delante de Él, vaciarnos de toda aquella carga. Por eso, hermano, ministrábamos en la alabanza, vaciarnos de aquellas cargas que nos traen angustiados, agobiados, preocupados. Cuando el Señor lo que quiere es que aprendamos a confiar en Él, que aprendamos
a confiar en el poder de Dios, porque el brazo de Jehová, dice la palabra, no se ha cortado. Él está dispuesto para ayudarnos siempre, hermano. El quebrantamiento es la clave del avivamiento, hermano, en nuestra vida, en nuestras familias, para abrir las ventanas de los cielos y que caiga esa bendición sobreabundante sobre nuestras vidas, cuando venimos humillados delante de Él, cuando venimos humillados a su presencia. Por eso que es importante, hermano, que podamos reconocer que si hoy podemos declarar victoria en nuestra vida, en nuestra familia, con todo y los problemas que tengamos, pero dice la palabra que Él, juntamente con el problema, da la salida, dice la palabra. Dice la palabra también que Él no le da a nadie mucho más carga de la que puede llevar o de la que puede aguantar, hermano. Así es que no diga, está pesada. Sí, pero no se preocupe, el Señor no le va a dar más carga de la que usted pueda llevar. Solo confiemos en Él. Solo tenga su fe puesta en el Señor. Solo quebrántese delante de Dios. Solo humíllese en la presencia de Dios. Y vendrán tiempos de refrigerio para su vida, hermano. Así lo dice la palabra. Arrepentíos y convertidos, dice la palabra. Arrepentíos y convertidos, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Eso nos habla de tiempos de paz, tiempos de gozo, porque Él quiere cambiar nuestra tristeza en baile, dice la palabra, en alegría. Amén. ¿Quiere usted hoy quebrantarse en la presencia del Señor? Yo me quiero quebrantar en la presencia de Dios, hermano. Pongámonos de pie, por favor. Vamos a quebrantarnos hoy en la presencia de nuestro buen Dios. Que Él al escudriñar hoy nuestros corazones, hermano, encuentre humillación, encuentre quebrantamiento, para que vengan de parte de Él tiempos de refrigerio, hermano. Para que el Señor, tal y como lo hizo con el pueblo de Israel en aquel tiempo, dice que fue conmovido por la aflicción de aquel pueblo, por el quebrantamiento, dice otra versión por ahí, de aquel pueblo. La Gran Comisión. Por eso asegurémonos de que hoy estemos viviendo conforme a la voluntad de Dios, de que tenemos un Dios grande, un Dios bueno, un Dios misericordioso, grande, fuerte y temible, dice la palabra. Un programa donde encontrarás la poderosa palabra de Dios. La Gran Comisión.